como esto, hice un resumen realmente. En la parte de embrio pues es bastante fácil. En histología sí es otra cosa. En histología la parte de embriología de las glándulas pues sí es más extenso y de verdad pues no preparé así la clase como que porque realmente no tiene que ver nada con neuro. Entonces, para empezar, buscar la relación de embriología con el sistema nervioso. O sea, no tiene nada que ver histológicamente, pero funcionalmente, obviamente que sí los dos sistemas están conectados. Okay. Para hacer un resumen de lo que es el sistema endocrino. El sistema endocrino es el que va a regular la parte metabólica del organismo, todo el metabolismo. Hablamos de metabolismo de lípidos, carbohidratos y... ¿cuál es el otro? Lípidos, carbohidratos y proteínas. Y aparte de eso, también el metabolismo de líquidos y electrolitos y el funcionalismo en general de todo el organismo. ¿Ok? Para eso están diseñadas las glándulas, que en líneas generales provienen del endodermo. ¿Ok? En cuanto a la parte histológica, es un tejido epitelial especializado. Recuerda que el tejido, todos los tipos de tejido en histología lo dividimos en los 4 principales tejidos. Entonces, el tejido epitelial, el tejido especial, es el tejido glandular. Y lo característico del sistema endocrino es que van a producir hormonas, que son sustancias que se secretan directamente a nivel del torrente sanguíneo a través del sistema circulatorio. ¿Ok? Ahora se me va un perro al lado. Entonces, el sistema endocrino está como jerarquizado y el centro o el centro superior que lo va a controlar está a nivel del hipotálamo. Bueno, ahí la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. Entonces hay una cantidad de núcleos del hipotálamo que va a relacionar o va a primero controlar la secreción de las hormonas y segundo a relacionar esta secreción con funciones superiores. ¿Ok? Después del hipotálamo, como segundo órgano, tenemos la hipófisis. Que la hipófisis, tenemos la neurohipófisis y la adenopófisis. La neurohipófisis que produce vasopresina y oxitocina. La vasopresina es la que se encarga de controlar el líquido en la sangre, que es la antidiurética. Y la oxitocina que se va a segregar, va a controlar primero el músculo liso del útero, y el músculo liso que está a nivel de las glándulas mamarias es especialmente, se va a segregar cuando es en la lactancia y pues durante el parto o cualquier contracción uterina. Esa es la neurohipófisis. Y la adenopófisis es la que va a controlar la secreción del resto de las glándulas que están de ahí hacia abajo. Entonces, de ahí hacia abajo, la primera que vamos a encontrar es la paratiroides. La tiroides, atrás de ella la tiroides. La tiroides se encarga básicamente de controlar todo el metabolismo del organismo, y la paratiroides se encarga del metabolismo del calcio y del fósforo. Algunos autores incluyen dentro del sistema endocrino el timo, pero como es un órgano que va en regresión y en la adolescencia más o menos se va a desaparecer, pues no está incluido. Si bajamos, tenemos el páncreas, que tiene 2 partes, el exocrino, que tiene que ver con las funciones digestivas, y el endocrino, que es el que va a secretar la insulina y el glucagón, que es el que va a controlar principalmente los niveles de glicemia en sangre
Luego tenemos las glándulas suprarrenales, que las glándulas suprarrenales, dependiendo de si estamos del nivel de la corteza, van a segregar glucocorticoides o mineralocorticoides, que tienen que ver respectivamente con control de tensión arterial y producción de hormonas también. Y por último, las gónadas, tanto femeninas como masculinas, que son las que van a producir las hormonas que van a determinar primero el desarrollo de los caracteres sexuales y segundo la producción de los gametos en ambas especies y la función sexual y todo lo que tiene que ver con el funcionalismo de la parte sexual y reproductiva del hombre. Así es un resumen general de todo lo que representa el sistema endocrino. No, adelante. Ok. Como nosotros ya vimos el hipotálamo, vamos a ver lo que es la hipófisis, el origen de la hipófisis. Entonces, como dije, la hipófisis está formada, su origen proviene de dos capas, del neuroectodermo, del piso del diencéfalo, y del piso de la faringe, que es el ectodermo de la cavidad bucal. Entonces se van a crear un divertículo en la parte del diencéfalo y por la parte de la faringe se va a crear una evaginación, que es la bolsa de Raque. Posteriormente, la parte que proviene de la faringe va a perder toda conexión con el piso de la boca y se va a quedar unida a la parte que va a formar el lóbulo posterior de la hipófisis, que es la que proviene del neuroectodermo, y esa no se va a dividir, pues va a quedar unida por el infundíbulo en la parte inferior del diencéfalo, que es el tubo ercinero, que es donde nace el infundíbulo. Básicamente esa es resumido cómo se va a formar la hipófisis, ¿ok? Un poquito más específico, aquí está el neuroectodermo. Entonces del piso del diencéfalo se va a crear esta depresión, lo que va y de la parte de la boca, del techo de la boca, se va a quedar el divertículo hipoficiario, los dos se van a unir. El divertículo hipoficiario va a estar en la parte anterior y lo que proviene del diencéfalo en la parte posterior. Se va a perder la conexión o se regresa en la conexión que se tiene con el piso de la boca de la parte anterior de la neurohipófisis y se va a unir a la adenopófisis. Finalmente, esto es lo que va a quedar. ¿Okay? La adenopófisis en la parte anterior, la neurohipófisis en la parte posterior. Esto que está aquí, pues el hueso fenoides, que se va a formar alrededor de la hipófisis, y es lo que nosotros conocemos como la silla turca. La conexión que existe con el piso de la boca pues va a desaparecer completamente. Esto es lo mismo, pero mejor explicado. Esto es más o menos paso a paso en cortes de microfotografías. Primero vamos a tener el embrión de una rata y después sí vamos a ver un embrión humano. Ya va, que no sé dónde ponerlos a ustedes. Ok. Obviamente, pues el embrión de la rata pues va a ser más rápido, ¿no? Entonces, a los 10 días, entonces sí, aquí vemos la formación del diencéfalo, la vaginación del diencéfalo, y en la parte inferior, pues este sería la cavidad bucal y el divertículo, la bolsa de Raque, que se forma del techo de la faringe primitiva. Okay. A los 12 días, como ustedes ven, es el tercer ventrículo, la neurohipófisis. Aquí cambiamos, no se confundan. Entonces, esto es anterior y esto es posterior.
La neurohipófisis, si ven, siempre va a quedar en la parte posterior, este es el tercer ventrículo, el piso del diencéfalo. Aquí se estaría formando la neurohipófisis. En la parte anterior, el lóbulo anterior de la neurohipófisis, el lóbulo medio y la cavidad de la bolsa del raquio. Aquí todavía se encuentra unión con el piso de la boca, pero que posteriormente se va a cerrar. A los 14 días, pues ya se está formando más, ya se pierde la conexión que tiene la hipófisis anterior. Entonces tenemos la hipófisis anterior, el lóbulo medio, la hipófisis posterior, el tercer ventrículo, ambos contienen una cavidad y pues ya no existe ninguna conexión y aquí se está formando el tejido óseo que va a ser posteriormente la silla turca. Okay, a los 19 días, este sería el tercer ventrículo, la neurohipófisis en la parte posterior, el lóbulo medio, todavía tenemos cavidad, y el lóbulo anterior. La parte suberal que va a estar cerca del pedículo o el infundíbulo de la neurohipófisis. Esto, si es un embrión humano, en un corte frontal, para que se ubiquen, este es el tercer ventrículo. A cada lado vemos la cavidad de la adenohipófisis, el tuber cinerum, y aquí en la parte posterior vemos que se está formando, o ya está formado, el cuerpo del efenoide que va a rodear toda esta estructura, que evidentemente debe ser la hipófisis. Este es también un embrión humano, donde la cavidad o lo blanco va a ser la cavidad hipofisiaria, el tuber cinerum y el cuerpo del efenoides en la parte inferior. Y toda esta sería la hipófisis. Okay, entonces, esto sería el tuber cinerum o el piso del diencéfalo, y en la parte inferior el cuerpo del efenoides. Ya de 37 milímetros y en un corte sagital, aquí ustedes pueden reconocer fácilmente la forma de la silla turca, la cavidad de la hipófisis, el lóbulo anterior, que es más grande, el lóbulo posterior, el lóbulo intermedio, y pues no se ve muy bien el tallo, pero aquí está el tercer ventrículo y sería el piso del diencéfalo. Resumiendo la evolución o cómo va a quedar definitivamente formado la hipófisis, este sería un esquema de esto que estamos viendo aquí. Entonces tenemos el tuber cinerum, que va a ser el piso, representa el piso, el tercer ventrículo, el infundíbulo, que es donde se une la neurohipófisis, la parte infundibular, que proviene de la parte anterior, el lóbulo medio, el lóbulo intermedio y el lóbulo anterior. Y así es la forma definitiva de la hipófisis. Si vemos un corte longitudinal donde está la hipófisis, vamos a ver las mismas estructuras que le nombré, distal o anterior, la parte posterior, el intermedia, la parte suberal, que es la que está en la parte de arriba, y pues en la parte superior sería el tuber cinerum. Obviamente aquí no estamos viendo la parte ósea que forma la silla turca. Eso es en cuanto a la hipófisis, que es realmente la que me extendí más porque es la que tiene mayor relación y mayor importancia en cuanto a lo que estamos viendo de neuro. Y luego venimos con la tiroides. Okay, entonces la tiroides va a estar originada de las bolsas faríngeas, los arcos faringeos del endodermo. Okay, es uno de los primeros órganos que se van a formar en el feto. A nivel de la cuarta semana se forma
se empiezan a unir las células, va a haber una vaginación a nivel del techo de la faringe primitiva, que se denomina agujero ciego. A la sexta semana, esas células van a migrar hacia la parte inferior y anterior, ¿okay? Y se van a ubicar en la parte anterior de los cartílagos de la tráquea, a nivel del quinto y sexto cartílago traqueal. ¿Okay? Y de ahí van a crecer y van a formar los dos lóbulos tiroideos que rodean a la tráquea en su parte anterior y lateral, unidas por el istmo. Está unido al agujero ciego, o viene unido por el agujero ciego por un cordón anterior que va a regresar y solamente va a quedar una estructura en la parte medial, generalmente ubicada hacia la izquierda, que es el lóbulo piramidal o piramidal outlet. ¿Ok? Cuando quedan restos de tejido tiroideo en el trayecto del piso de la faringe hasta que llega a la región cervical, son los que formados, no lo coloqué, los quistes tiroglosos. Eso es todo en cuanto a la formación de la tiroides. Ya. No. El páncreas sí que no tiene absolutamente... faltó la paratiroides. La paratiroides proviene del endodermo. ¿Por qué se coloca en esa parte? Y porque está incluida dentro de la glándula tiroides. La cápsula de la glándula tiroides se va a formar aproximadamente en el cuarto o quinto mes de vida intrauterina. Por lo tanto, algunos tejidos como la glándula paratiroides queda dentro de la cápsula de la glándula tiroides. El páncreas sí que no tiene absolutamente nada que ver con el sistema, bueno, igual que la tiroides tampoco. Y para recordar la formación del páncreas, pues tenemos que ir a la formación del intestino, que se divide en intestino anterior, medio y posterior. Y el páncreas, pues, se origina del intestino anterior. El intestino anterior es el que va a irrigar el tronco celíaco. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan, el intestino se encuentra esto es anterior y esto es posterior, y luego ocurre una rotación donde ingresan las vísceras nuevamente a la cavidad abdominal. Entonces, este sería el intestino anterior, y se van formando las yemas del páncreas posterior, la yema donde va a dar origen al hígado, la vesícula y el páncreas anterior. ¿Ok? Esto es anterior y esto es posterior. Luego el duodeno va a hacer una rotación y todo lo que está en la parte anterior va a ser posterior. Ya, es así. Lo izquierdo va a ser anterior, igual que los bajos. Ok, va a ser hacia atrás, entonces el primordio pancreático, que es anterior, va a rotar hacia la parte posterior y luego termina su rotación de otros 90 grados y se va a ubicar al lado del páncreas posterior, pero en la parte inferior, y va a formar el proceso uncinado.
¿sí? Esto es anterior, esto es posterior, esta yema ventral va a rotar y se va a colocar en la parte inferior, al lado de la yema dorsal, se fusionan y forman el páncreas. Cada uno tiene su conducto, pero posteriormente se van a unir y va a estar en relación, obviamente, del colédoco y la vesícula, que también rotan, están en la parte anterior y luego se van a colocar en la parte dorsal del duodeno. Ese es el resumen muy resumido que les tuve del origen embriológico de las glándulas o del sistema endocrino. ¿Preguntas en esos? Doctora, dígame. Una pregunta, ¿hay un capítulo en LACMA que diga endocrino o eso se encuentra separado todo? No hay un capítulo en LACMA que diga endocrino. Si quieren estudiar tiroides, tienen que ir a bolsas faringeas, a cuello, a cervical. Si páncreas, tienen que ir al sistema digestivo. La paratiroides la mencionan muy vagamente cuando describen la formación de la tiroides. Y la hipófisis sí la describen en nervioso, en la formación del diencéfalo. Y nada, la parte de gónadas, pues siempre sí hay un capítulo de gónadas como tal. Me imagino que eso ustedes ya lo vieron. En histología sí hay capítulos de endocrino como tal, pero sí es bastante largo. Pero en embrio no. En embrio tienen que buscar cada uno en cada sistema. Pero no sé qué tanto vayan a dar o qué tanto se vaya a evaluar esa parte de embriología e histología. Obviamente en la clase de esto pues no les voy a subir porque sí tengo en esas páginas. Déjenme ver qué era lo que yo quería hacer.